tardes a todos quienes nos acompañan en esta última sesión de los ciclos de charla organizados por la Facultad de Ciencias de la Universidad del Biobío, que tienen por nombre Hablemos de los desafíos de la ciencia en tiempos de coronavirus. El título de estos ciclos hace mención a los desafíos de la ciencia. Con respecto a esto, debemos ser conscientes que son muchísimos. No existe un solo reto para la ciencia bajo el contexto de pandemia. Haciendo un recuento de las exposiciones que presenciamos por todo un mes, escuchamos los desafíos bajo la mirada de nuestros expertos del área estadística y matemática. También tuvimos un invitado que nos habló del área de la microbiología. La exposición de hoy abarca otra rama de la ciencia y por ende vamos a conversar de un nuevo desafío. La biodiversidad ha mantenido un equilibrio ecológico de miles de años. Con el desarrollo de la civilización del Homo sapiens, esta biodiversidad es puesta en jaque, donde la posverdad y la información líquida están aportando a esta conspiración. Forjar nuestra conducta a través de la ética e identificar las posverdades dentro del discurso de los medios sociales. Cómo esta actual pandemia pone en evidencia nuestras faltas éticas en las redes sociales y cómo el COVID-19 agudizó las ya existentes desventajas a la naturaleza. Son los temas que vamos a escuchar hoy en la presentación que tiene por título La pérdida de la biodiversidad y el COVID-19, información líquida, posverdades y vagabundos morales. Para hablar de esto nos acompaña una tremenda invitada. Ella es Marcela Vidal Maldonado, doctora en Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Chile, académica del Departamento de Ciencias Básicas de nuestra Universidad del Biobío. Dirige el Laboratorio de Ecología y Evolución y es investigadora en el Grupo de Investigación en Biodiversidad y Cambio Global. Saludamos y le damos una tremenda bienvenida a la profesora Marcela Vidal. Bien, gracias. Estamos ahí. Ok, me gustaría saber si ya lo pueden ver ¿Me pueden dar un guiño, por favor? Sí, se escucha. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a esta última charla de este ciclo que busca entregar información sobre la pandemia que estamos viviendo desde la perspectiva de la Facultad de Ciencias de nuestra universidad y desde ya mis agradecimientos al equipo de comunicaciones que hace posible esta actividad. Primero, con esta charla quiero intencionar algunas ideas sobre nuestra responsabilidad al momento de comunicarnos, sobre todo en las redes sociales, para resignificar con ustedes la necesidad de dar un valor moral a la biodiversidad. Estas ideas que vengo incorporando desde hace un tiempo en las actividades prácticas de los laboratorios de biología con mis estudiantes, junto a una colega, Naya de Enrique, surge porque sentí la necesidad de hacer pensar a los y las estudiantes sobre el manejo de la información técnica para hacer un informe o para hacerles notar que la información en las redes sociales no son válidas como referencias bibliográficas para fundamentar una idea. Y bueno, y con el tiempo me fui dando cuenta de que la preocupación por estas ideas es más universal. Entonces, quiero mostrarles aquí lo primero. Quisiera citar a Adela Cortina, una filósofa española interesada en llevar la ética a la práctica. Para esta autora, cuestionarse cómo la conducta del ser humano, qué es, cómo se produce o cuántos tipos de estas conductas existen, es importante para ella. Y si bien desde hace mucho tiempo hemos intentado estudiar y comprender la conducta para vivir mejor, para maximizar las fortalezas y disminuir las debilidades de nuestras conductas, esta conducta finalmente es modulada por la ética. Entonces, para aprender a tomar decisiones prudentes a lo largo de toda nuestra vida, primero debemos forjar nuestro carácter. Pero además, para que esto ocurra, también debemos aprender a tomar decisiones morales justas. Por ejemplo, actuar con prudencia, cordialidad, con justicia, con injusticia.
De esta manera, a través de la ética se forja el carácter y a través de ella y por medio de fines, valores o hábitos, estos se transmiten a las comunidades, a las instituciones o incluso a los países. Entonces, como ya he dicho en muchas otras oportunidades, cuando trato de transmitir esta preocupación, se preguntarán entonces qué tiene que ver la ética, la conducta, el carácter, los hábitos con mi línea de investigación científica. Yo soy herpetóloga y estudio anfibios y reptiles en Chile con relación al cambio global y tratamos de experimentar con estos animales para saber si podemos hoy otorgar un valor especial a estos animales y así prevenir su extinción en las próximas décadas. Y bueno, como vemos en estas imágenes, tiene mucho que ver. Hoy existen muchas ideas inquietantes que crean predisposiciones para nuestra toma de decisiones, porque nos dejamos llevar por ideas como que son de las redes sociales y que nos hacen forjar nuestro carácter. Les muestro, por ejemplo, esta lámina con 3 noticias relevantes sobre la pandemia que vivimos. La primera habla sobre una noticia que pretende curar la enfermedad del COVID a través de células madres. La siguiente se refiere a que los científicos australianos afirmaron que los antiparasitarios pueden matar el COVID-19 en 48 horas. Y la última, un poco más reciente, muestra que un arzobispo aseguró que las vacunas contra esta enfermedad se fabrican con fetos abortados. Y si bien algunos o algunas de ustedes pueden decirme que esto es una real locura y que esta información fue desmentida categóricamente por los científicos en muchos lugares del mundo, la información circuló por todas las redes sociales y convenció a muchos lectores. Entonces, para dar un marco conceptual a las ideas que les quiero exponer más adelante, quiero mostrarles por qué es necesario resignificar la biodiversidad. Primero, comentarles que la biodiversidad total está compuesta por protozoos, bacterias, hongos, plantas y animales. De acuerdo a los datos taxonómicos, se reconocen 1.700.000 especies descritas para la ciencia y se estima que solo conocemos el 8% de esa biodiversidad y que faltan por conocer cerca de 14 millones de especies nuevas. Toda esta biodiversidad que lleva miles o millones de años de equilibrio evolutivo y de interconexiones entre ellos, son los responsables de mantener nuestra biosfera y, por supuesto, mantener toda nuestra supervivencia. Y entonces tenemos lo siguiente. Sabemos que a mediados del siglo la población humana eran aproximadamente 2.500 millones de personas. Y también suponemos, por proyecciones matemáticas, que para el 2050 la población humana va a alcanzar cerca de 9 o 10 millones de personas. Este cambio demográfico se explica por el efecto de las migraciones masivas de los seres humanos hacia las ciudades por 2 razones. Primero, por las guerras, y lo otro, por las grandes degradaciones ambientales que vivimos hoy. Y esto debemos agregar además que el poder técnico y tecnológico actual permite cavar más profundo, talar el bosque más rápido o construir más. Entonces, como producto de estos puntos que les describo, surgen frecuentes problemas ambientales que son gravísimos a escala mundial. Entre estos está el cambio climático global, la pérdida mundial de la biodiversidad, bosques, los humedales, depósitos de sustancias tóxicas en sitios habitados, la disminución de la calidad del océano costero en todo el mundo, la aparición de los impresionantes continentes de plástico en los océanos, y toda esa degradación de los sistemas ecológicos que seguro ustedes deben conocer muchos. Ahora, en torno a las ideas centrales de por qué otros que humanos fueron alcanzando importancia intrínseca, o sea, el hecho de ser lo que son y valorarlos por lo que son, autores como Leopold o Caldicott hicieron referencia al círculo de la preocupación moral. Este sería la suma de todos los individuos u objetos que pueden considerarse al momento de tomar una decisión moral. Mientras más central se está en este círculo, tenemos influencia directa para generar soluciones a los dilemas ambientales. Y en la medida que nos vamos alejando de este centro,
nuestro círculo se transforma en preocupación, pero nuestra influencia para resolver un dilema se va haciendo menor. Ahora, pensemos en lo siguiente. Bajo el concepto de la idea de McIntyre, él sugiere la idea de que un agente moral, que en este caso serían los seres humanos, tendrían la prerrogativa de dar consideración moral a un sujeto moral, sabiendo en este caso que el agente moral tiene una preocupación moral. Según esta idea, un sujeto moral, según cómo se comporte, se puede transformar a su vez en un agente moral. Y entonces surge una pregunta: si este ser humano, como agente moral, puede dar consideración moral a un sujeto como un animal, entonces, ¿será capaz de extender esta consideración a otros que humanos? Y aquí es importante que ustedes conozcan una publicación de Ricardo Rossi del 2017, donde señala que decir seres humanos por una parte y seres no humanos es limitar los integrantes naturales de un conjunto, por lo que usar el término otros que humanos incluye a todos los seres bióticos y abióticos y por tanto todos los ecosistemas, y que además este concepto de otros que humanos es importante porque incluye a los seres que habitan esta naturaleza biofísica y además incorpora las culturas. Entonces, si bien esta conceptualización existe, si volvemos al esquema inicial sobre el círculo de preocupación moral, Callcott en el 92 indicó que el problema es que cada ser humano tiene preconcepciones de lo que le preocupa, y estas preconcepciones son muy diversas. De esta manera, y para ponerles un ejemplo, si tu preocupación son los animales domésticos, tal vez las culturas no sean tu interés más cercano. Pero si tienes otros tipos de preocupaciones, estas podrían ser múltiples, por ejemplo, las cosmovisiones, las generaciones futuras, las interacciones ecológicas, los ecosistemas o una interrelación entre ellas. Entonces, como les muestro en esta lámina, está modificada de Anderson y sus colaboradores del 2015, y quiero resumirles la relación histórica entre los humanos y otros que humanos. Antes de los años 60 se veía al ser humano como diferente de la naturaleza. Producto de esta visión se generaron políticas públicas en torno a crear áreas protegidas en muchos lugares del mundo. Luego, hasta los años 80, se consideraba que los seres humanos estaban por sobre la naturaleza, por lo que se propiciaron algunas leyes hacia el agua o la calidad del aire. Para el año 2000, se percibía que la naturaleza podía proveer servicios a los seres humanos, por lo que se promovieron las políticas para el pago de los servicios ecosistémicos. Pero en nuestro tiempo más reciente, se concibe al ser humano como una parte integrante de esta naturaleza, por lo que se propician políticas de conservación de ambientes o de especies, y se trata de una manera diferente la problemática socioambiental. Y es aquí donde empieza la aparición de los problemas políticos que afectan a la biodiversidad, y creo que tal vez ustedes se preguntarán cómo sería ese problema político. Entonces surge aquí, según diversos autores que les he puesto en la lámina, una posverdad se vincula al análisis político de mentiras que son ocultas en un discurso. Esta idea surge durante la Primera y Segunda Guerra Mundial a través del discurso político, con la idea de generar dudas o distracciones sobre las acciones que podía tomar un país u otro. Las personas a las que está dirigido este discurso tienen dos características fundamentales. Primero, escuchan lo que quieren escuchar, y segundo, aceptan la manipulación o muestran una pérdida de memoria por los hechos poco éticos del pasado. Y entonces, según estos autores, las noticias en las redes sociales actúan, se producen tan rápidamente que se olvida muy rápido la noticia que se generó el día anterior, y vamos olvidando de manera voluntaria las faltas a la ética de las personas públicas. Entonces, ¿qué sucede? Estas posverdades van promoviendo un declive de la honestidad
que da paso a procesos deshonestos en la vida diaria, en el derecho, en la política, en la salud, en la educación y en consecuencia en toda la conducta del ser humano. Y entonces nuestras predisposiciones que se forjaron a partir de leer las redes sociales nos hacen tomar decisiones. Entonces, de aquí que varios autores propusieron una idea del concepto de la moral del vagabundo. Este concepto se enfoca en voluntarios o en voluntarias que se mueven rápidamente de un campo muy atractivo de actividad o que está de moda y se mueve a otro más novedoso. Y como he señalado en diferentes charlas, la idea aquí no es ofender a las personas, sino que poner en contexto científico las ideas que estoy ordenando en la cabeza y que quiero decirles a ustedes. Los vagabundos morales se mueven entre tendencias animalistas, ecologistas, catastrofistas climáticos, antivacunas, antitragenistas, terraplanistas, entre otras muchas tendencias. Y quiero reiterar que quiero poner esto en el contexto de las ideas científicas únicamente y que cada ser humano, o sea, cada uno de ustedes, pueden expresar sus predisposiciones en la toma de decisiones como consideren necesario. Pero lo que intento poner en discusión es la habilidad que tenemos para forjar nuestro carácter frente a las redes sociales y que este encadenamiento temporal de este pensamiento ético-moral relativiza nuestros valores. Lo que hoy tiene valor para un vagabundo o para una vagabunda moral puede ser muy diferente cuando se encadena otra tendencia de moda. Entonces, para esto les muestro esta noticia del 14 de junio, donde el diario El País se cuestiona, y si llega la vacuna, pero millones de personas se niegan a ponérsela, ¿qué hacemos? Ahora, la idea de la relatividad de los valores se relaciona con la información líquida. Alejandro Ramos indica que la información líquida es toda esa información no sustentada o confirmada que se fundamenta en un rumor o en una posverdad. Es decir, si toda la información dura proviene de las investigaciones científicas o de las ciencias sociales, toda la información líquida es información que se sustenta en una posverdad. Y aquí quisiera ser clara. Cuando hablamos de información científica, me refiero a que para que la información científica pueda llegar al público, los procesos formales que se usan para comunicar estas ideas deben estar diseñados para que sean acumulativos, complementarios con otras investigaciones, que sean veraces y confiables. Y en términos de la confiabilidad, que los datos que se están entregando en una publicación se entregan pensando en que los datos de ese trabajo están expuestos a la crítica y a la replicación de los datos. Por eso confiamos en la ciencia. Entonces, cuando somos capaces de reconocer que existen fraudes en parte de la generación del conocimiento científico, claro, se rompe el círculo de confianza de este tipo de investigación. Pero también hay que aclarar que estos temas también están discutidos a nivel internacional acerca de cómo criminalizar el fraude en ciencia. Ahora bien, para ponerle un nuevo componente, un nuevo ingrediente a esta función, les muestro esta otra representación. La Subsecretaría de Telecomunicaciones aquí en Chile realiza informes con frecuencia sobre la penetración y la brecha digital en nuestro país. El último informe que está disponible en la web es del año 2017, indica que para ese año el 87,4% de los hogares en Chile tenían una computadora en casa con conexión a internet. Desde informes anteriores se había propuesto que la brecha digital tenía que disminuir para que llegara a más ciudadanos, y este fue el resultado. El 87,4% de hogares tenía internet. En este informe se señala también que para ese año cerca del 95% de los chilenos contábamos con un teléfono inteligente que nos permitió estar conectados a las redes sociales. Y la realidad actual es que si estamos conectados a las redes sociales, lo estamos, pero
no estamos preparados para entregar información digital para docencia, por ejemplo. Son cosas diferentes. Entonces, si bien ahora podemos decir de que esta podría ser una explicación parcial a la aparición de vagabundos y de vagabundas morales, por una parte ayuda a entender el problema. Pero entonces, cuando tenemos acceso a estos tipos de celulares, tenemos acceso a información digital, tenemos más acceso al empoderamiento de las posverdades, tenemos más acceso a consumir información líquida y a unirse a las tendencias de moda. A pesar de que las personas que se encuestaron en este estudio de la Subtel indicaron que usaban el teléfono para varias cosas, entre ellos para comunicarse, para tener acceso a la información e irónicamente para tener mayor apoyo educativo. Pero que como vemos en la actualidad, eso es mucho más complicado de lo que parece. Ahora que les describí entonces todo este contexto, quiero direccionar el tema al área científica propiamente tal. ¿Quién lee ciencia hoy? Un grupo de autores que cito aquí han acuñado el concepto de Homo digitalis. Y este Homo digitalis no como una descripción de una especie taxonómica que está emparentada evolutivamente con el Homo sapiens, sino que ellos tratan de describir a un tipo de persona consumidora de estos nuevos productos digitales. Este Homo digitalis es descrito como una persona que analiza información digital para comunicar en diferentes medios, se adapta a los cambios y actualizaciones de muchas aplicaciones nuevas o antiguas, trabaja en equipo y conectado, se comunica en formato multimedia por medio de videos, fotografías, descargas de archivos, resuelve e innova problemas complejos porque tiene acceso a la información para poder resolver, vive inmerso en una cultura líquida, con mucha información líquida, y come posverdades. Y como he dicho en otras presentaciones acerca de este tema, a este Homo digitalis le encanta todo lo que diga ciencia. Entonces les traigo esta lámina de muestra. Si ustedes buscan en cualquier buscador el concepto "la ciencia lo dice", el buscador les va a entregar cerca de 50.000 resultados. Los titulares de este tipo, como el que les muestro aquí, "los hombres con pelo en el pecho son más inteligentes según la ciencia", son frecuentes, muy frecuentes. Esto atrae a los lectores rápidamente porque existe una tendencia del público a percibir a los científicos con una alta integridad moral y que destinan sus trabajos a entregar resultados que ayudan a mejorar la vida de las personas. Pero si ustedes leen el artículo en su interior, no dice nada con lo referido a lo que expresa el título. Entonces, quiero mostrarles, yendo un poco a direccionar hacia la biodiversidad, la relación con este concepto de biodiversidad. Y les muestro este caso. Marco Anzón es un licenciado en Bellas Artes con estudios de posgrado. Esta persona se hizo famoso porque realizó un experimento social intuitivo para demostrar que no verificamos lo que leemos. Entonces Marco lo que hizo fue que confeccionó un afiche que dice: "El planeta está de luto, se declara oficialmente extinto el leopardo macairo dontino". Su simulación consistió en subir este afiche por 7 días a la plataforma Facebook. A las 12 horas ya contaba con 13.500 visitas. 48 horas después contaba con más de 1.500.000 visitas. Y el séptimo día contaba con más de 7.500.000 visitas. La realidad es que como él es un artista, tomó una fotografía de un felino, le dibujó los dientes de sables y unas pintas en la zona dorsal. Era falso. En su blog, Marco señala que se siente realmente sorprendido de darse cuenta de que la mayoría de las veces en que lo citan a él es por este incidente y no por sus obras de arte paleontológicas, que son unos libros fantásticos. Y entonces surge una pregunta: ¿por qué las personas se sienten atraídas por esta desgracia natural? ¿Por qué se sienten los humanos más nefastos y despreciables destructores del planeta? Porque esos eran los comentarios que habían ante esta publicación.
¿Por qué comentaron con férreo dolor la extinción de esta especie? Y casi peor, ¿por qué nadie verificó la información que estaban compartiendo? Entonces, la esencia del vagabundo o de la vagabunda moral es esa: ir con la moda de lo que las redes sociales indican sin un pensamiento crítico. Entonces, y referido a los aspectos morales, surge una pregunta que manifiesta, digamos, una contradicción ideológica casi. ¿Por qué las redes sociales, ante estos y otros temas, cuestionan el conocimiento científico, pensando que por leer una posverdad o por ver un video en YouTube eres el máximo conocedor de una verdad? Según Nogués y Arteaga, esto podría deberse a que la ciencia es una actividad financiada por la mayoría de los países del mundo, por lo que deben justificar todos los gastos que generan anualmente. Y por otro lado, se reconoce que las personas, se reconoce por las personas que la ciencia ha generado las transformaciones sociales más increíbles en el último tiempo, por lo que siempre existen expectativas sobre los logros que se pueden alcanzar. Y solo por nombrar algunos, la invención del cardiógrafo en 1903, el uso de la primera quimioterapia contra el cáncer en el 48, la primera fertilización in vitro en el 78, la caracterización del genoma humano en el 2001 y muchos otros avances. Pero el punto aquí es que el vagabundo y la vagabunda moral antepone una prerrogativa personal para las decisiones que va a tomar antes de decidir por lo social. Y de ahí, por ejemplo, surgen los antivacunas, por ejemplo. Entonces, el círculo de esta desinformación se acelera. Se crea un ambiente social que potencia las posverdades, la información líquida comienza a circular abundantemente en las redes sociales, los medios de comunicación se hacen parte de este circuito porque difunden la información. El Homo Digitali consume en cantidades impresionantes esta información diariamente y se cierra el círculo. Entonces, esto trae como consecuencia que, por una parte, los científicos y las científicas intentan generar nuevo conocimiento, pero las redes sociales van desmintiendo a los y las investigadoras. Existe una idea que podría también explicar este cambio. Tiene que ver con cómo se aborda este problema desde la perspectiva psicológica. Y es lo que se llama el efecto de autodefinirse competente. A la izquierda se muestra, a ver, déjenme mover aquí al gatito. Disculpen. Ustedes pueden ver a la izquierda se muestra en celeste una condición de poca confianza, mientras que en rojo se muestra una situación de mucha confianza. ¿Sí? Lo que se describe aquí es que cuando una persona incompetente en un tema cualquiera logra adquirir cualquier conocimiento mínimo, aumenta su confianza, por lo que se siente presto a difundir o a asegurar que la información del rubro en el que trabaja es la más actualizada. Una vez que esta persona comienza a hacerse experto en un conocimiento, se da cuenta de que el ámbito que decía conocer era muy grande, por lo que comienza a perder la confianza que antes tenía. Luego se hace medianamente competente, pero cuando aumenta aún más esos conocimientos sobre una expertise, aumenta su confianza nuevamente, pero esa confianza nunca va a ser igual a toda la confianza que tenía cuando era un incompetente. Entonces, ustedes pueden ver que desde este punto y hacia atrás son muchos los aristas que hacen que nosotros desconfiemos de los científicos y que nos hagamos competentes de cualquier cosa. Entonces, les traigo esta muestra como botón. Es un pantallazo que yo saqué el 18 de junio, donde se indica que el coronavirus es igual a carnívoro y que veganismo es igual a salvarme. ¿Sí? Y la invitación que hacía esta persona
era a no comer carne y todos sus derivados. Pero aquí se sostiene nuevamente una prerrogativa personal por sobre la de los demás. Primero, que ser vegano te hace ser más moral. Y segundo, que el inglés es un idioma universal. Entonces, aquí tú puedes ver que una persona incompetente o que es un vagabundo moral te está diciendo lo que tú tienes que hacer porque él es más moral o ella es más moral. Y porque además te está diciendo que su idioma en particular es el idioma que debería hablarse. Y entonces, ¿qué pasa con las culturas? Con otros países que tienen otras vivencias. Pero miren, el poder de las redes sociales a través de los medios de comunicación sobre el lomo digital son tremendos. Desde que yo tuve acceso a esta noticia y saqué el pantallazo el 13 de junio, esta persona aseguraba que las antenas 5G producían vómitos, fiebre, dificultades respiratorias y que, entre otras cosas, que durante la cuarentena se instalaban antenas para engañar a la gente. Los resultados fueron que al 18 de junio las personas estaban quemando las antenas en Bolivia y el gobierno tuvo que salir a desmentir que esas antenas 5G en ese país no existen. Y lejos de que esta información gubernamental pueda ser cierta o no, el problema es que el vagabundo y la vagabunda moral que lee estas noticias no verifica, sale a incendiar. Ahora, la información de esta lámina señala que la pandemia, por una parte, provoca reducción en la cantidad de temblor en el mundo. Y eso es como decir que los hombres con más pelos en el pecho son más inteligentes. Es lo mismo. ¿Entienden mi punto? La segunda imagen muestra que un youtuber que crea contenido científico tuvo que salir a desmentir o a explicar que las ondas electromagnéticas de los teléfonos celulares no están relacionadas con la pandemia, tuvo que explicarlo. Y durante mayo, seguro que hubo mucha gente haciendo gárgaras con bicarbonato para prevenir la enfermedad. Y bueno, tal vez si el ex ministro de Salud pudiera haber visto la noticia que apareció el 17 de junio, se habría dado cuenta de que el virus se volvió más infeccioso y no buena persona. Entonces, cuando hablamos de estos temas, vamos al punto de fondo. ¿Qué tiene que ver aquí la biodiversidad en todo este tema y cómo surgen las pandemias? Indicar primero aquí que los biólogos de la naturaleza, los biólogos de la conservación y muchos otros investigadores hemos señalado en muchos documentos, en publicaciones, que el aumento de la zoonosis, que es la transferencia de enfermedades de animales a humanos, se debe a que las enfermedades emergentes son propiciadas por la pérdida de la biodiversidad, la pérdida de hábitat, la deforestación, la agricultura y la ganadería extensiva, por el cambio en el uso del suelo, la urbanización, por ejemplo, el comercio ilegal de la vida silvestre, el cambio climático que estamos experimentando y el aumento de la resistencia microbiana. Entonces, en el 2013, junto a otros colegas, publicamos un libro divulgativo sobre la conservación de anfibios en Chile y ahí indicamos estos puntos y que eran muy relevantes. Pero ahora estamos en el 2020 y ¿en qué estamos? En una pandemia. Entonces, las desventajas para la biodiversidad, producto de esta pandemia actual, se agudizan. Vean esta línea de pantallazos que les muestro a continuación. El 1 de junio se hablaba que las lechuzas en México eran atractores de la mala suerte. Para el día 5 de junio las noticias decían que atraían la muerte. Pero para el 8 de junio ya en los titulares decían que eran responsables del coronavirus. Entonces, hay una intencionalidad clara. Si tú lees las noticias en su interior, se copian las mismas entrevistas, pero va incrementando la violencia de la comunicación de esa noticia, producto de que los medios de comunicación se hacen parte de este circuito de desinformación. Y entonces, ¿qué hacen las personas? Van a matar lechuzas.
cuando no tienen nada que ver. Ahora, fíjense, yo les muestro aquí los siguientes datos en términos del comercio de la vida silvestre. En los círculos que ustedes ven se muestran los datos del año 2010 y debajo de ellos están los datos del 2018. El comercio legal, recauda cerca de 20.000 millones de dólares anuales y esa cantidad de dinero aumentó a 128.000 millones en el 2018. Se producía este comercio legal en 178 países en el mundo y ahora en el 2019 aumentó a 182. Se comercializaban 34.000 individuos de diferentes especies y para el 2018 la cifra aumentó a 14 millones de individuos que son comercializados de manera legal. Y si ya encuentras que estos números son escandalosos, el comercio ilegal llega a los 20 billones de dólares en el 2010 y aumentó a 27 billones de dólares en el 2018. Entonces, te preguntas por qué estamos en una pandemia. Entonces, si te remites a las redes sociales, estas noticias nos sorprenden. Los biólogos y las biólogas de la naturaleza sabemos que estas prácticas son estructurales y las redes sociales impulsan un desconocimiento que se va enquistando en la mente de las personas. Si los perros no son ganado, ¿cuánto tiempo tardaremos en ver nuevamente el consumo de estos animales domésticos en un tiempo más? Los cuernos de estos elefantes nunca fueron pintados para evitar su captura. También es una noticia falsa. Y las escamas de los pangolines seguirán en el mercado negro por mucho tiempo. Pero muchas de estas noticias, y es lo sorprendente, te generan tranquilidad, te generan paz, de que estamos mejorando como sistema, que la pandemia nos está enseñando. Pero, ¿cómo te lo digo? ¿Eres otro vagabundo o eres otra vagabunda moral? Porque leíste esta noticia y te dio alivio, pero no verificaste si la información era real. Entonces, te muestro un ejemplo. Esta noticia indica que el 56% de los animales silvestres que se consumen en los restaurantes en Vietnam tienen coronavirus. Si tú lees el artículo en su interior, se cita a un artículo científico que avala esta noticia. Pero cuando buscas el documento científico, este está publicado en un sitio web que indica claramente, y yo lo marqué ahí con rosita, este trabajo no ha sido certificado por revisión de pares, por lo que no se puede citar. Pero tú te leíste una información que decía que los restaurantes sirven mucha comida con coronavirus. Entonces, no hay una responsabilidad al momento de leer una información en las redes sociales. Y si hablamos ahora de los murciélagos como los culpables de toda esta pandemia, y sabemos que los científicos advirtieron de estos peligros del comercio de la vida silvestre desde hace mucho tiempo, fíjense la cantidad de millones de dólares que se producen cada año por el comercio solamente legal. ¿Por qué se culpa al consumidor en la primera instancia y no a los administradores de la vida silvestre o a las autoridades que debían tomar en cuenta a los y las científicas? Y es que en esta realidad de las redes sociales, los y las científicas no somos interlocutores válidos. Ya fuimos invalidados por todas las posverdades que los medios de comunicación quieren transmitir. Y no estoy hablando de conspiraciones de ningún tipo. Estoy diciendo que la venta de noticias y la masificación de los vistos y los likes es más importante que la biodiversidad. Y que tú, como vagabundo, como vagabunda moral, aportas a esa desinformación y a la falta de cultura sobre la naturaleza. Ahora, hay que atacar el problema de fondo. Primero, la pérdida de la biodiversidad. Primero, considerando este dato,
Y considerando que yo al principio de la presentación les comentaba de que existen 1.700.000 especies descritas por la ciencia y que faltan 14 millones por conocer, la pérdida de la biodiversidad es muy importante de considerar ahora. Enfrentar el cambio global con todas las aristas que ésta lleva, incluido el cambio climático. Impedir el colapso definitivo de la biodiversidad, que es un problema globalizado. Si la biodiversidad colapsa, nosotros colapsamos con ella. Entonces, 1 de cada 4 mamíferos, un ave de cada 8, un anfibio de cada 3 está en peligro de extinción. Las especies se extinguen a un ritmo 1000 veces superior al ritmo natural. Se predice una pérdida de especies de entre un 15 y un 37% para el año 2050 en todo el mundo. El 72% del territorio chileno está en proceso de desertificación. Hasta el año 2010, el 63% del bosque nativo fue reemplazado por plantaciones en Chile. Y entre el 2010 y el 2015 se ha ingresado 24.486 individuos que corresponden a 467 especies exóticas en Chile. Y entonces, ¿cuál es mi responsabilidad? Yo les estoy mostrando datos. ¿Cómo aportamos para que esta mirada cambie? Aquí hay algunas recomendaciones. Primero, importante, revisa que la fuente que tú estás leyendo en las redes sociales sea verosímil. Lee la noticia completa y no solo el título. Sospecha de una noticia extravagante porque ya les he mostrado y hemos visto que muchas de estas noticias no dicen la realidad en su interior. Aprende a hacer búsquedas de imágenes en Google para verificar algunos orígenes de imágenes. Verifica si la noticia está firmada, si tiene algún autor. Duda de las capturas de pantalla cuando se transmiten dentro de las redes sociales, como esta del veganismo. Ratifica la historia en otras fuentes. No compartas si no estás seguro. No hay nada malo en eso. No lo compartas. Considera la fecha de la publicación. Mucha gente publica cosas del 2001, 2018, cuando ya pasaron. ¿Y es porque no verificamos? Son muchas de estas simples acciones van a permitir que nosotros no afectemos de manera indirecta esta ya grave pérdida de la biodiversidad. Les comparto estas ideas porque es lo que estamos intentando incluir en nuestra docencia de pregrado desde hace 5 semestres. La idea es que lo entiendan. Si lo entienden los estudiantes de pregrado o no, nuestra responsabilidad ya está entregada. Nosotros ya hemos entregado esta información a los estudiantes y les hemos dicho cómo funciona un vagabundo moral. Y entonces, si vamos a resignificar la biodiversidad, debemos pensar en la necesidad de tener nuevas conductas post-pandémicas que incluyan las dimensiones socio-bioculturales para que todos los seres humanos y otros humanos tengan la misma consideración moral y tengan la misma preocupación moral que tú le das a lo más cercano que tú conoces. Muchas gracias. Gracias a ti, Marcela. Oye, tremenda presentación. La verdad es que yo creo que a todos nos pasó un poquito que quedamos como para adentro. Yo utilizo redes sociales y la verdad es que considero que muchas veces he sido una vagabunda moral, porque, bueno, más allá de entretenerme, de repente, como tú decías, el ejemplo de que los hombres que tienen pelos en el pecho, qué sé yo, de repente dicen que los científicos dicen que las mujeres que más duermen son más inteligentes. Entonces, claro, a mí me gusta dormir, entonces me siento un poco mejor. Entonces, encontré muy, muy, muy buena tu presentación y la verdad es que nos vamos con una tremenda enseñanza también, porque
Es súper importante saber actuar con responsabilidad a la hora de comenzar a interactuar con las redes sociales. Yo por lo menos me voy con ese mensaje el día de hoy. Y bueno, comenzamos ahora con el ítem de consultas. Yo anoté en el chat cómo vamos a hacer las consultas, cuál es la temática. ¿Alguien tiene consultas? ¿Estás leyendo tú, Marcela, ahí los comentarios del chat? ¿Sí? Estoy partiendo de al final hasta... Ya. No sé, parto de arriba. 60 minutos. Acá. Muy, muy interesante y entretenida la charla, lenguaje claro y directo. Muchas gracias. Muchas gracias, interesante y muy claro. Pregúntenme. Sí. No obstante, las redes sociales podrían ayudar a difundir la ciencia para posicionarla y validarla en la comunidad. Yo creo que ese es uno de los temas sumamente importantes que tienen que cumplir los científicos que estamos en este momento con esta responsabilidad de transmitir desde nuestros hogares. Estamos todos, claro, muy pegados a las redes sociales, estamos tratando de ver cómo hacemos nuestro trabajo, estamos con la familia, aquí ustedes ven, mi gatito se me atravesó, hay que estar tratando de tomar todos los puntos de vista y además estar haciendo el trabajo, pero los científicos tenemos conocimiento, validamos nuestro trabajo a través de la replicación, a través de la crítica de los pares y resignificar a través de este tipo de charlas, por ejemplo, es muy importante. Volver a que la gente pueda entender que los científicos no somos esos personajes que andamos hablando acerca de, no sé, la relación entre la vacuna triple híbrida y el autismo. Eso está completa y absolutamente invalidado. Pero en las redes sociales se toman de esa información de fraude científico y van generando esta difusión nociva. O sea, si ustedes están pensando realmente, por ejemplo, en no vacunar a uno de sus hijos, este es el momento de buscar información real y no en las redes sociales y no en YouTube. Porque YouTube entrega información, contenido interesante, pero desde la perspectiva del autor que no es revisado por pares. Por eso las investigaciones científicas tienen tanta importancia. Entonces, creo que por ahí va el tema. Resignificar la biodiversidad es para nosotros los biólogos de la naturaleza todo un tema, pero volver a hacer que las personas dejen de desmentir a los científicos porque han leído un poquito más, es un tema que hay que abordar. Dice, entiendo que las revistas científicas no llegan a toda la comunidad. Bueno, depende. Hay algunas revistas que son de acceso abierto. Tú puedes leerlas siempre que sepas hablar en inglés, ruso, alemán, ¿cierto? Puedes leer cualquier cosa que aparezca en la red. También existen peligros recientes, más nuevos, que tienen que ver con las revistas depredadoras. Existen revistas actualmente que están capturando la atención de científicos jóvenes para sacarles dinero. Es un fraude que está ocurriendo en el último tiempo, en donde se les pide publicar en revistas que son de dudosa reputación, que no tienen los filtros que tiene una revista tradicional para obtener un artículo científico, y se pierde en esa nube de información de revistas depredadoras. Entonces, cuando uno lee, tiene que verificar muy bien si la revista tiene ciertas condiciones que te dan la seguridad de saber que lo que estás leyendo es confiable. Y aún así, se ha visto en el último tiempo que el fraude científico ha incrementado. Entonces, ante fraude científico, existen muchas normativas que están tratando de generar
un constructo moral, ético, que impida que este fraude siga ocurriendo. Pero la cantidad de publicaciones que se publican, digamos, al año versus los fraudes, no es que toda la información científica sea fraudulenta. Las revistas se encargan de retractar los artículos que no, o que contravienen las políticas de ética de las revistas. Ahora, creo que también hay que, en estas ideas de resignificar, las publicaciones científicas en libros son muy importantes. Y en la cuantificación que se le hacen a los científicos en la actualidad, escribir un libro prácticamente no tiene valor. Sobre todo por ejemplo, para ciencias como lo hago yo, me da más valor por publicar un trabajo científico en una revista indexada del Web of Science que un libro. Un libro me dicen que bueno, pero yo quiero publicaciones. Entonces, creo que el acceso a que el público general pueda saber acerca de las publicaciones que hacemos se genera mejor cuando nosotros nos vinculamos a través del libro. Y yo creo que eso hay que volver a tomarlo y valorarlo. Sí, con respecto a eso, yo creo que es bien positivo lo que tú nos cuentas, Marcela, pero también lo que dice Marta Valdés acá, que las redes sociales podrían ayudar a difundir la ciencia, es uno de los objetivos que tenemos y que hemos tenido nosotros también con esta actividad, porque también estamos transmitiendo por nuestro Facebook Live, estamos en vivo, y la gente, la verdad es que también tiene la opción bueno, si no tiene, no sé, o no puede descargar el Zoom, o no sabe cómo se utiliza, qué sé yo, también es cómodo conectarse a través de su Facebook y presenciar tu charla y las charlas anteriores que hemos tenido también. Y también tenemos interacciones acá, y Leonardo Muñoz desde Facebook Live nos dice, gracias por la presentación, muy buena. Camila Fernanda Soto dice, algunos ejemplos de revistas científicas recomendadas o páginas que sean con información validada. También te hacen ahí una consulta. Estefanía Martínez también nos dice, en estos tiempos mucha información líquida y posverdades. ¿Cómo se podría refutar asertivamente a un vagabundo digital? Ya, bueno, esa pregunta, a ver, ¿por dónde parto? Eran varias preguntas. La verdad es que la última pregunta la encuentro interesante porque refutar a un vagabundo moral es perder el tiempo. ¿Sí? Los que están aquí, que quieren hablar acerca de cómo nosotros nos conducimos y cómo forjamos nuestro carácter a través de la ética, somos los que estamos dispuestos a cambiar. Cuando tú quieres discutir con un terraplanista, no vale la pena, porque él tiene una predisposición que ya afianzó. No, es como hablar de religión o de política, como se decía antiguamente en la mesa, no se puede hacer. No vale la pena intentar argumentar si tú no detectas que la otra persona está dispuesta a escuchar. Entonces, lo que sí creo que a través de las redes sociales tú puedes ser responsable y puedes compartir información, pero verifícala primero. Ese es el punto. Si tú verificas la información, te vas a dar cuenta de que tú vas a estar transmitiendo información. Por ejemplo, yo en las redes sociales publico el artículo científico de un colega, o un artículo científico que yo haya realizado, o verifico una información que me parece que tiene información científica confiable, la verifico y la comparto. También comparto memes, porque también me río de esas cosas, ¿no? Pero por eso les pongo el perrito grande y el perrito chico. Me gustan también esas cosas, me divierten. Pero cuando se trata de difundir información, entonces ahí es donde está tu responsabilidad. Ahí es donde uno debe cortar esa línea de desinformación. Ahora, había otra pregunta que decía, ¿qué tipo de revista leer? Es muy diverso.
es muy diverso. Si puedes leer en inglés, existen varias revistas. Existen 5 conglomerados de grupos capitalistas que tienen acaparadas las publicaciones prácticamente de todo lo que se hace en ciencia. Es un sistema de modelo de negocio que no comparto, pero que sí son muy conocidos. El Web of Science, el Scholarship que puedes meter y que va a bajar toda esta serie de publicaciones de estos conglomerados de publicaciones. Digamos por ahí. Ahora, el acceso a leer en inglés, por ejemplo, se ha facilitado porque el Google traduce bastante mejor que antes y tienes las opciones de que tú puedas leer artículos bastante nuevos en español, si es que tuvieras la dificultad para leer en español. Pero, ¿cuándo dudar de una página web? Yo tengo un canal de YouTube donde indico algunos de los fraudes científicos y cuáles son las revistas depredadoras que no deberíamos leer. Generalmente son unas páginas web que tienen falta de ortografía en el inglés. Tienen letras rojas, muy rojas, grandes, y un fondo calipso. Entonces eso ya te dice de qué página web me está ofreciendo aquí, y empiezan a ofrecerte que en 2 meses pueden publicar tu trabajo, cuando a veces nosotros podemos publicar un trabajo en 2 años, a veces se demoran 9 meses un proceso de revisión de pares, y en revistas que son más ejecutivas pueden demorarse a veces 4 meses. Pero que te publiquen en 2 semanas o en horas un artículo ya es sospechoso. Tú puedes verificar porque dice fecha de aceptado, fecha de aceptación y fecha de publicación. Entonces, si te lo aceptaron el domingo a las 4 y el domingo a las 5 está publicado, ya tu trabajo se perdió. Está en una revista depredadora. Entonces uno puede verificar qué tipo de revistas podrían ser esas que atacan este valioso sistema de generación de información científica. ¿Qué otra? Hay que tomar en cuenta entonces esos tips. Sí, ¿cierto? Sí, yo les comentaba que existen 12 maneras para detectar una revista depredadora, y lo tengo precisamente en este canal de YouTube. Si buscan a través del Laboratorio de Ecología y Evolución Marcela Vidal, ahí les va a aparecer varios videos científicos, y uno de esos dice fraude científico y revistas depredadoras. Y cuando empiezo a hablar de esas revistas, existen 12 maneras de reconocer este tipo de revistas. Pueden revisar ahí. Acabamos de publicar ahora aquí tu canal de YouTube, Marcela, así es que quienes quieran ahí entrar y verificar lo que dice Marcela, está ahí el link. Tenemos otra consulta desde Facebook Live y terminamos después con las que tenemos acá en el panel de Ana Ortiz y Cristian. Pero antes, Alejandro Baeza nos dice, en mi opinión, esto es prácticamente una lucha cultural. El creer en la posverdad con esa facilidad es porque estamos en una cultura inundada por la publicidad y las nuevas generaciones están más propensas. Asimismo, la gente que no consume o no entiende el lenguaje científico no sabe tampoco cómo validarlo. Y si tomamos que, por ejemplo, el ex ministro de Salud decía ser un científico, deja muy mal a la ciencia. Entonces, ¿crees que esto es una lucha cultural? Yo creo que es política. Yo pienso que es política. Porque la posverdad parte por un discurso político que se quiere implantar a muchas personas para ocultar una idea o para implantar una mentira. Entonces, claro, tú puedes implantar diferentes tipos de posverdades en la educación,
en lo político, en lo financiero, en cualquier cosa. De hecho, existen también en la página web, existen páginas que están destinadas para generar noticias falsas. Y después esas noticias las suben a las redes sociales y empieza a difundirse. Entonces, yo creo que es más político que cultural, porque este problema de la posverdad le está pasando a todas las naciones del mundo. Tuve la oportunidad de dar esta charla en México y todos me decían más o menos lo que ustedes me preguntan. Entonces, creo que todos estamos sometidos a este yugo de información social. La información líquida está desbordada y hay personas malintencionadas que también aportan a esta desinformación. Seguimos entonces con la pregunta de Ana Ortiz. ¿Tú hoy lo puedes leer, Marcela? Sí. Dice, hola, buenas tardes, me gustaría saber qué opinas, cómo el gobierno ha llevado a cabo la entrega de información científica con respecto al coronavirus. ¿Ha sido de lenguaje accesible para todos? Yo creo que no. Creo que cuando uno escucha su discurso ve que es circular en el discurso, se niega a responder preguntas, es esquivo y en términos científicos dice cosas, pero recuerden que al principio empezaron a transmitir dentro del mismo gobierno que la reacción en cadena de polimerasa, la PCR, era otra cosa. O sea, nada de científico había ahí. Y ahora, de hecho, en algún momento de toda esta gran desinformación, hasta se culpó a los científicos por haber hecho malas proyecciones, si tampoco lo escucharon. Entonces, ha sido, creo yo, un lenguaje falso y no con información científica. Ahora, también las mismas redes sociales existen páginas muy buenas de desmentido de las informaciones que ciertas páginas dan. Yo las sigo porque me interesa ir viendo cuáles son los documentos que respaldan una aseveración. Pero ya se sabe que el gobierno ya había ocultado información acerca de los muertos por esta enfermedad. Entonces sí, yo creo que es lamentable y no accesible para todos. Después acá hay otro, dice, Marcela, respecto de una de las imágenes que mostraste en el diario El País, ¿qué pasa si tenemos vacunas y no muchos se quieren vacunar? Más allá del rol de la autoridad para establecer si hay que vacunarse, ¿cuál sería el rol de las comunidades científicas para que no ocurra precisamente esto de la no vacunación? Saludos desde Concepción. Bueno, sí, Cristian, yo creo que el problema de la no vacunación surge más en el año 98 por la publicación de un científico que hizo un trabajo fraudulento, en donde él publicó que existía una relación entre la vacuna triple vírica con la presencia de autismo en niños, y además después publicó varios otros trabajos en el 2004, donde él decía que además esta vacuna generaba efectos intestinales en varios niños y niñas. La información, esta información se empezó a analizar porque se detectó de que la cantidad de personas que se habían analizado en el estudio no eran las que correspondían. Y muchas de las personas que fueron analizadas en ese estudio, en el del 98, donde él decía que la vacuna se vinculaba al autismo, tenían preexistencia de autismo. Entonces, ¿qué se hizo? Se retractaron trabajos de la revista en donde él había publicado, y se detectó que efectivamente hubo un dolo malicioso al publicar esos datos. Entonces, bueno, él ya no es médico, pero es un activista antivacunas, porque él insiste en que sus investigaciones eran reales, pero se demostró que no podían replicarse.
Ese es un punto importante, y todos sus trabajos están retractados. Por lo tanto, cuando los padres comienzan a hacerse activistas antivacunas y leen este trabajo, cualquiera diría, pero si está publicado por la ciencia. Pero también el problema es que este trabajo se demoró 10 años en retractarse. Por lo tanto, estuvo 10 años circulando y generando desinformación a miles de usuarios. Ahora, es una... como les decía yo, que tenemos nosotros esta idea de que nosotros tenemos predisposiciones para tomar decisiones en términos de forjar nuestro carácter a lo largo de nuestra vida. Y que cuando nosotros estamos en esa posición, tenemos una prerrogativa personal, ¿sí? Tenemos la prerrogativa de anteponer eso que es personal sobre lo social. Y entonces es muy irresponsable que nosotros no vacunemos a los niños sabiendo que podrían morir los niños de otros por esa irresponsabilidad. El problema es que la persona que es antivacuna cree que lo que leyó es verdad. Y ahí está el problema. Ahora, en términos de política, de política pública, yo no soy del área de la salud, así que creo que sería la menos indicada para decir o sugerir algo así, pero considero de que si está en peligro mucha población infantil producto de la no vacunación, creo que el Estado debería obligar a los padres a vacunar, así como lo están haciendo varios países en el mundo. Y vuelvo al punto inicial, cuando yo les decía que ¿por qué los vagabundos morales, las vagabundas morales son capaces de contravenir el conocimiento científico? Y entonces, cuando salió la primera vacuna, ¿cuántos miles de millones de personas se salvaron por vacunarse contra las primeras enfermedades, contra las que se crearon las vacunas? Y si vamos un poco más allá, todos los planes de vacunación internacional contra la polio, por ejemplo, erradicación de enfermedades que eran bastante importantes para la población mundial. Y entonces empiezan estas conspiraciones, que la OMS nos está engañando, que nos meten chip. No lo quise meter ahora porque no era COVID, pero tengo unos pantallazos de gente que dice que no se vacuna porque con la vacuna nos meten un microchip para mantenernos controlados. Entonces, somos vagabundos morales por una parte, incompetentes por otro, no leemos, no verificamos, forjamos nuestro carácter a partir de leer información falsa. Entonces, vaya, es un tema gordo, encuentro yo, un tema muy grande. Muchas gracias, profesora. Tenemos, Marcela, otra pregunta por Facebook Live de Marcela Osandón. Y ella dice, muchas gracias por la charla. Mi duda va en cómo confiar en la información que es manejada por conglomerados con intereses económicos. Y el acceso a estudios científicos generalmente es pagado, no es libre para todos. Sí. Bueno, ese es un tema súper interesante y yo apoyo a Sci-Hub porque si bien, bueno, esa es mi prerrogativa, ¿no? La piratería es una falta a las normas, ¿no? Pero creo que el acceso al conocimiento debe ser libre. Y cuando tenemos estos conglomerados que nos dicen qué publicar, cómo publicar, cuándo publicar y quiénes son las revistas más importantes para publicar, nos están indicando cómo el pensamiento humano debe crecer. Y creo que eso no está bien. Estos conglomerados deberían eliminarse y deberíamos volver a publicar como se hacía hace tiempo atrás. Un científico publicaba, y disculpen la expresión, ¿no? Publicaba más bien por publicar, en el sentido de que mientras más ideas tenía en la cabeza, las iba generando trabajo
trabajo consistente, que era confiable, y lo publicaba. En algún momento de la historia de ese trabajo va a poder ser citado, pero en la actualidad nos dicen que los trabajos, si no se citan, no sirven para nada porque nadie los lee. Entonces, cuando nos tratan de imponer cómo nosotros debemos publicar, en qué debemos publicar, porque eso es lo que se lee, entonces están fraccionando nuestro pensamiento como seres humanos y nos están diciendo cómo pensar. Y entonces nos estamos haciendo parte de ese sistema capitalista. Y por eso creo yo que el libro en ciencia es más importante que publicar, hacer publicaciones indexadas. Ahora en las universidades, como nos piden esos trabajos, claro, uno tiene que también irse acoplando al sistema y tratar de favorecer que los estudiantes que trabajan contigo puedan también publicar. Y se va haciendo un círculo de más capitalismo. Pero sí creo que para romper un poco esa línea hay que volver al libro. El libro pasa por revisión de pares, igual, pasa por verificación de los colegas, igual, y tiene más validez porque además puede transmitirse a más personas porque está en el idioma de tu país. Entonces creo que efectivamente esos conglomerados deberían desaparecer y la protesta debe salir desde la ciencia, desde lo científico. Súper buena tu presentación, Marcela, te la agradecemos nuevamente, pero bueno, antes de irnos acá, reitero la consulta de Camila Soto que dice algunos ejemplos de revistas científicas recomendadas o páginas que sean con información válida, que tú conozcas, Bueno, recomendar. sí, yo creo que en términos de ciencias naturales, por supuesto, hay que leer la revista chilena de Historia Natural, por supuesto. Es una revista de calidad, que está indexada, donde se publica de varios países, pero sobre todo chileno, y que es una revista chilena. Yo creo que esa es una revista que hay que leer. Perfecto. Marcela, agradecemos entonces tu participación de nuevo. Y bueno, antes de terminar la sesión de hoy, a nombre del equipo de comunicación de la Facultad de Ciencias, queremos agradecer la presencia de todos aquellos que se han conectado semana a semana para dar curso a esta actividad, a nuestros expositores y al público presente. Y no nos cabe duda que los objetivos de esta iniciativa, que más bien educar e informar a la comunidad con respecto a la crisis sanitaria que estamos enfrentando a nivel mundial, y de alguna u otra forma también quisimos acercar a la ciencia a los diversos públicos que existen en nuestra universidad, se cumplió. Así es que esperamos haber sido un aporte grande para cada uno de ustedes y terminamos súper contentos con los logros de esta iniciativa. Y bueno, por supuesto que los invitamos a estar atentos a sus correos, a las redes sociales de nuestra Facultad de Ciencias, página web de la facultad, porque se vienen más actividades y queremos que todos ustedes participen. Así es que esa es la invitación del día de hoy. Y agradecemos tu participación nuevamente, Marcela. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme y preparé esta presentación con mucho entusiasmo porque creo que hacia allá hay que ir. Sí, gracias. Gracias entonces a todos los presentes y que tengan todos muy buenas noches.